Muchos me pedisteis un vídeo explicativo sobre los tiempos de pasado, pero me pedisteis... ¿Qué tiempo es ese? Exacto, es pretérito indefinido. Te recomiendo que veas este vídeo si ya sabes conjugar en presente. Y si no sabes conjugar en presente, no te preocupes. Aquí te dejo un vídeo en el que te explico cómo conjugar correctamente en presente de indicativo. Queridos amantes del español, hoy vamos a estudiar el pretérito indefinido. Es un tiempo de pretérito que usamos mucho los españoles y que al principio asusta mucho. En realidad es fácil de conjugar, pero tiene muchas irregularidades. Quiero recordarte que en mi página de Instagram subo todas las semanas mucho contenido, muchas tapas de gramática. Y bueno, chicos, os voy a revelar un pequeño secreto. Ya somos 47 amantes del español en YouTube y 900 amantes del español en Instagram. Es que me parece una locura, me parece una barbaridad que no me esperaba en absoluto. Vamos a empezar con los verbos regulares. Aquí tenemos la conjugación de los verbos regulares en pretérito indefinido. Los de la conjugación terminada en AR, las terminaciones son aste, o, amos, asteis, aron. La conjugación en ER y la conjugación en IR tienen exactamente las mismas terminaciones en pretérito indefinido. La terminación sería iste, io, imos, isteis, ieron. En el estudio del español muchas veces todo es inseguridad. Si tú buscas en Google, es la lengua más difícil de aprender según muchos estudios de la Universidad de Massachusetts. No es así. Es todo inseguridad. Así te lo digo. Bueno, voy a dejar mis disertaciones. Lo más difícil, bueno, pues como siempre, son los verbos irregulares en indefinido, porque cambian la raíz del verbo. Voy a explicar unos poquitos. En la descripción te voy a dejar unos cuantos más conjugados. Vamos a coger estas terminaciones: iste, o, imos, isteis, ieron, y lo vamos a añadir a las nuevas raíces de los verbos tener, saber, poder y querer. Tener será tub, saber será sub, poder será pud, querer será quis. Y a estas nuevas raíces son a las que tenemos que añadir las terminaciones de indefinido que acabamos de explicar. ¿Cuál es el secreto para aprenderse los verbos irregulares en pretérito indefinido? Estúdiate las raíces. Bien, ahora que ya tenemos clara la gramática, vamos a empezar con lo realmente importante. ¿Cuándo usamos el pretérito indefinido? En 3 ocasiones. Número 1. Acciones en el pasado que han terminado y que no tienen ninguna relación con el presente. Como por ejemplo, el año pasado visité a un amigo en Ibiza y nos fuimos de fiesta. Habla de una acción terminada en el pasado que no tiene ninguna relación con el presente, porque yo visité a mi amigo Dimitri durante ¿cuánto? 3 o 4 días como máximo, si no, me podríais considerar un parásito vacacional. Otro ejemplo, hace 10 años decidí estudiar inglés, pero no tuve mucho éxito. Es una decisión que tomé en el pasado que no tiene relación con el presente, porque en aquel momento de mi vida, es decir, hace 10 años, no tuve éxito. Solo tuve éxito en mi deseo de aprender inglés cuando me fui de Erasmus a Croacia. Estoy usando muchísimo el pretérito indefinido porque no paro de hablar de acciones en el pasado que ya no tienen ninguna relación con el presente. Y bueno, sobre todo porque ya hablo inglés, Hablo inglés, lo hablo bastante bien. Otro ejemplo, la semana pasada tuve unas pequeñas vacaciones e hice un poco el vago. ¿Os habéis fijado en los marcadores temporales que acabo de usar en todos mis ejemplos? El año pasado, hace 10 años y la semana pasada. Si tú ves alguno de estos marcadores temporales salvajes en el discurso español, lo más seguro
es que tengas que utilizar el pretérito indefinido inmediatamente después. Es un buen tip, guárdatelo. En la descripción también voy a dejar una lista con los marcadores temporales más comunes del pretérito indefinido. Estos marcadores temporales nos ayudan a identificar en qué momento exacto del pasado ocurrió la acción de la que estamos hablando. Segundo uso del pretérito indefinido, y aquí mucha atención porque podéis confundir el pretérito indefinido con el pretérito imperfecto. Utilizamos el pretérito indefinido para hablar de acciones que se han repetido en el pasado, pero no para hablar de hábitos o de una acción que se repite con una cierta regularidad, sino para hablar de una acción que se ha repetido una, dos o algunas veces contadas, concretas y específicas en el tiempo. Como por ejemplo, Justin Bieber tuvo varias novias. ¿Por qué? Porque no es un hábito tener una novia nueva cada día. Tercer uso del pretérito indefinido. Cuando una acción interrumpe a otra acción que está en proceso. En este caso, vamos a combinar el pretérito imperfecto con el pretérito indefinido. Pero no te preocupes porque es muy fácil diferenciarlos. ¿Por qué? Porque la acción que está en proceso en el pasado es la que corresponde al pretérito imperfecto y que es interrumpida por el pretérito indefinido. Por ejemplo, yo estaba en la ducha cuando alguien me llamó. La acción en proceso es estar en la ducha, que es interrumpido por el pretérito indefinido. Me llamó alguien me llamó y tuve que parar la ducha. ¿O no? En mi caso yo no lo haría. Ahora que ya sabéis la gramática del pretérito indefinido, te voy a contar yo una historia que me pasó a mí hace unos 3 años aproximadamente. En 2018 me fui de Erasmus a Croacia. En Croacia conocí a mucha gente muy interesante que me inspiró a empezar a hablar inglés. Como ya os he dicho, hace 10 años intenté aprender inglés, pero no tuve ningún éxito. Y en este caso, el hecho de conocer a gente nueva de todo el mundo me obligó a aprender inglés más rápido y además a disfrutarlo mucho más que si estoy en casa estudiando. Y en este momento apareció un gran amigo mío que fue mi primer alumno de español, a quien enseñé el idioma español en 3 meses y en 3 meses aprendió a hablar español como un nativo. Y a día de hoy está trabajando en una empresa muy importante del sector financiero en Luxemburgo. Estoy súper orgullosa de este primer alumno mío y gran amigo que hice un día en Croacia. ¿Puedes contarme tú una historia como esta? Déjame en comentarios tus experiencias en pretérito indefinido y utiliza los marcadores temporales que ya hemos explicado. Hasta luego, amantes del español. Hasta luego.